Enzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Guillermina? Buen día para todos. Primer tema. ¿Qué se va a hacer con el boleto de colectivo? ¿Quién pidió el aumento? ¿Cómo viene la mano? Explícame un poquito eso. Bien, a ver, el pedido de aumento del boleto lo realizó la empresa Crucero del Sur. Envió una nota ya a mediados de febrero al Consejo Deliberante, donde plantea dos etapas de aumento, una para febrero, una tarifa para febrero y otra para marzo. Lógicamente que al estar en receso el Consejo Deliberante, ese pedido no se trató, y bueno, ayer finalmente, en lo que fue la primera sesión del periodo ordinario, tomó estado parlamentario. Para quien tiene al vecino esa nota, se dio ingreso oficial al Consejo Deliberante y será tratado, entiendo yo, en la semana en la Comisión de Transporte. Me llama la atención una cosa, Enzo, si me permitís. El pedido no tiene que ser refrendado por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene que decir si es razonable, si no, el estudio de costos. Me llama la atención un pedido directo al Consejo Deliberante, ¿no? Sí, bueno, al menos desde que estoy en el Consejo, siempre ha sido así. El Ejecutivo lo que realiza es, a través del subsecretario de Transporte, digamos, un análisis, pero la verdad que el aporte es bastante escueto. En verdad toda la información es escueta, Gabriel, porque ni la empresa ni la municipalidad acuden a la Comisión de Transporte a brindar explicaciones de por qué piden la tarifa que piden. La verdad que... Te voy a hacer una pregunta, a ver si la podés responder, ¿no? Porque yo creo que con muchos se hacen. ¿Cuántas unidades de colectivo deberían estar circulando y cuántas realmente están circulando? ¿Cuántos colectivos están en la calle? El mundo ideal dice en el pliego de bases y condiciones que firmó la empresa Crucero del Sur para acceder a la concesión del transporte público, habla de alrededor de 100 unidades. ¿Qué dice el oficialismo y la empresa? Que hoy están circulando 80. ¿Cuál es la realidad del vecino en la parada? No más de 50 unidades diarias. Eso claramente se ve reflejado, ¿no?, en la pésima frecuencia que tienen servicios colectivos, sobre todo en los horarios pico en la ciudad. Totalmente. Así que me hace acordar aquel chiste tonto de antes que decía, cuando viene el chico le pide plata al padre y le dice, papá, ¿me da 100 pesos? Y el papá le dice, 50, ¿para qué crees 20 si con 10 te alcanza? Tomás 5, dale 3 a tu hermano y tráeme el vuelto. Bueno, tenemos 100 y pico de unidades que tienen que estar supuestamente circulando en las calles de la ciudad. Dice el gobierno que la municipalidad que son 80, pero en la realidad son 50. Sí, a ver, 50 más, 50 menos, dependiendo siempre de... digamos, las cuestiones técnicas que claramente cada unidad puede o no padecer día a día, digamos. Por eso te digo, es un número variable. Nosotros tenemos información de los trabajadores de la empresa, que son los que a nosotros nos cuentan la realidad, ¿no? Y además mensualmente nosotros hacemos un conteo con nuestro equipo sobre todo de frecuencia y cantidad de unidades en la línea más importante, y la verdad es que el servicio está lejos de cumplirse como marca el pliego de bases y condiciones. A ver, según el pliego de bases y condiciones, que es el contrato que firmó la municipalidad con la empresa, ¿cada cuánto debería pasar un colectivo por las paradas de la ciudad? Bueno, el pliego no habla puntualmente de frecuencias, ¿no? Pero uno en la práctica habla con los choferes, habla con el usuario, y deberían, por el número de unidades, tener al menos una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. La realidad marca que están entre media hora, 40 minutos y una hora en el peor de los casos. Y ¿funcionan los subsidios? ¿Están cobrando los subsidios esta gente?
Bueno, ese es el otro punto que te quería comentar, que bueno, ayer también tomó estado parlamentario, fue un proyecto presentado por la UCRA, que es uno de los gremios que nuclea a los trabajadores de Crucero del Sur, donde solicitan la creación de un fondo compensatorio de emergencia del transporte público, donde básicamente quieren blanquear lo que sucede cada vez que hay un conflicto salarial con la empresa. Es decir, en el último paro vimos que rimbombante salió el intendente a decir: yo solucioné esto porque aporté los fondos que hacían falta para pagarle el sueldo a los trabajadores. Porque ¿qué está ocurriendo? El propio gobierno del que son parte tanto Jofre como Infran demora el envío de los subsidios nacionales, de los fondos nacionales, para hacer frente a los sueldos de los trabajadores. Para tener una idea de los subsidios que se reciben, alrededor de 40 millones a nivel nacional, casi el 80% es destinado a pagar salarios. Al atrasarse ese subsidio, obviamente hay trabajadores que llegan a mitad de mes y todavía no cobraron. A ver, para un minutito. La plata que manda Nación para esta gente, básicamente para que los empleados cobren su sueldo en tiempo y forma, ¿va a la provincia primero y queda un tiempito ahí? ¿O cómo? Cuando vos decís no están transfiriendo, ¿qué pasa? ¿Es como que da un rulo por ahí, la plata está dando vuelta por ahí y no llega al bolsillo del chofer? Bueno, ahí uno quiere, técnicamente entra en una caja y automáticamente debería transferirse a la siguiente caja, pero uno tiende a pensar que hay una cuestión política de por medio en la que juegan, ¿no?, a la política chica y mundana y al internismo, por supuesto, del oficialismo, donde demoran cierta transferencia de fondos. Pero bueno, eso es una conjetura. Lo que sí es cierto, Gabriel, es que antes, en el gobierno anterior, esa era una transferencia automática, donde alguien desde el Ministerio de Transporte apretaba Enter y el municipio recibía en su cuenta y giraba a la empresa el subsidio. Ahora, lamentablemente, hay una burocracia que hace que eso se demore y que ponga en riesgo, por supuesto, la continuidad del servicio, como ha pasado la semana pasada. Ahora bien, ¿qué da que pensar esto, no? Porque hemos pedido las explicaciones al respecto y hasta ahora, el momento, no hemos tenido respuesta. El intendente ha dicho que ha aportado fondos para solucionar y destrabar el conflicto. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Con qué instrumento realizó ese aporte? ¿Le será devuelto? Perfecto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Hay mucha incertidumbre, digo, porque si estamos hablando por hablar nomás de dinero, no estamos hablando de dinero del intendente, estamos hablando de dinero público, de dinero de los vecinos. Entonces creo que hay que ser prolijo y cuidadoso al momento de hablar de transferencias de dinero, sobre todo cuando no se publica y no se sabe y se tiene bajo 7 llaves cuál es el instrumento que le permite y de dónde ha sacado finalmente esos fondos. Digamos, porque no son el dinero no crece como el yuyo en las esquinas que abandona el municipio, sino que tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ser transparente. Entonces, por ahí este proyecto, creo yo, tiene la intención de blanquear eso que sucede a menudo y que, bueno, veremos cuál es el instrumento legal que utilizan para ver si este proyecto avanza. No, lo analizaremos nosotros también y trataremos de darle la mayor transparencia posible. A ver, para que los oyentes entiendan, mucha plata entra por mes. Hace un rato estábamos hablando de que tenemos un Estado nacional muy generoso que subsidia muchas cosas. Bueno, el boleto de colectivo es uno de los gastos más subsidiados, ¿no? Entonces, se supone que la plata que manda Nación debería ir como por un tubo al bolsillo de los empleados que están trabajando y que están amenazando con hacer una huelga. Legítimamente amenazan porque si no, no cobran. Entonces, todos nosotros, con el IVA de la leche, con el IVA de la polenta, estamos pagando plata, mucha plata,
para que el subsidio llegue a esta gente. Mandan el subsidio, pero no va directo. Primero va, antes iba directo, ¿no es cierto? Antes en el gobierno nacional apretaba el botón, decía sí, mandá la plata a Formosa. Va a la plata a Formosa, llega donde tiene que llegar y el empleado cobra su sueldo. Muy bien. Esto era antes. Ahora la plata va primero al tesoro o de no sé dónde del gobierno provincial. Ahí va una carpeta que Gildo está sentada arriba de la carpeta. Cuando lo ven a Gildo en el escritorio, bueno, piensen que abajo del traste de Gildo está la carpeta de la plata de los empleados, de los choferes. Cuando quiere Gildo saca la carpeta y dice, bueno, vamos a mandarle la plata a Joffre para que pague a los choferes. Entonces le dicen, ok jefe, manden la plata a Joffre. Mientras tanto Joffre, no sé qué hace, porque, a ver, yo te digo lo que yo hacía cuando era intendente. Gildo no me mandaba la plata, yo pataleaba, primero le informaba al gobierno nacional, que el gobernador me estaba pisando una plata que había mandado el gobierno nacional, y después hacía la denuncia penal. Es decir, primero lo decía públicamente para decirle, Gildo, dame la plata. El gobierno nacional mandó esta plata para que se le pague a los empleados municipales, mandá la guita, y si no venía la guita, bueno, hacer la denuncia que corresponde. Ahora, Joffre no hace nada. Y tenemos un servicio de colectivos paralizado. Sí, lo que es peor en este juego de lealtades malentendidas. La primera lealtad malentendida es la del intendente con el gobernador, que en verdad son cómplices de un modelo que asfixia y atrasa a Formosa hace muchísimos años. Y en segundo lugar, la connivencia que hay entre el municipio, el intendente y la empresa. La empresa nunca es culpable de nada, la empresa nunca paga una multa, la empresa siempre pide y a la empresa siempre se le da, y a la empresa se la controla muy poco. Entonces, siempre en este juego de lealtades malentendidas, la lealtad es con el gobernador, la lealtad es con la empresa, y quien sufre las consecuencias de estas lealtades malentendidas es el vecino, porque la primera lealtad tendría que ser con el vecino que lo ha elegido al intendente. ¿Seguro? Para estar en ese lugar. Por supuesto. Y sin embargo es el último eslabón en esta cadena, y por supuesto el mayor perjudicado, porque la verdad es que la situación que viven a diario los usuarios del transporte público es lamentable, es penosa, es angustiante, y no desde ahora, desde muchísimo tiempo. El transporte público claramente, el oficialismo no ha tenido la voluntad o no ha sabido darle respuesta. Y no solo de la gestión de Joffre, porque acá tendemos a diferenciar entre la gestión de Joffre y quizás el gildismo un poco más ortodoxo. Tampoco lo ha sabido hacer la gestión anterior de Fernando Evido. Es decir, todo el PJ en estos años de gobierno, que se van a cumplir 20 años de gobierno del PJ en la ciudad, no han sabido o no han querido, no han tenido la voluntad de solucionar el transporte público en la ciudad. Totalmente de acuerdo, Enzo, pero me sigue haciendo ruido esto de que la plata antes venía directa y ahora la plata que manda Nación para los choferes de Formosa, para que la gente pueda andar en colectivo. Sí, incluso hay un instrumento, digamos, de coerción política propia, que es la denominada adenda, donde el gobierno provincial renueva cada 3 meses esa adenda, y digamos es la famosa foto de Gildo y Joffre cada 3 meses con renovando los subsidios para el transporte. Ahora bien, el Ministerio de Transporte va a incrementar la partida de subsidios, y el compromiso que ha firmado el gobierno provincial a través de su representante del Ministerio de Transporte, que es el ministro Malich, se ha comprometido en el último convenio firmado a igualar el monto de los subsidios que aporta Nación al transporte público de pasajeros. Eso es importante, eso es importante. ¿Por qué? Porque en otras provincias que no tienen tanto paro de colectivo, los colectiveros no paran, porque los gobernadores, cuando llega el momento de que no están cobrando los choferes, le dicen a la empresa, bueno, a ver, ¿cuánto falta? Y nos faltan 2 millones de pesos. Bueno, listo, nosotros ponemos los 2 millones de pesos.
pero ustedes no hagan paro. Entonces, amenaza el sindicato que va a hacer paro y el gobierno provincial iguala el subsidio que pone Nación, porque nunca alcanza el subsidio de Nación. Entonces dice, bueno, ¿cuánto pone Nación? Y pone 2 millones. Bueno, yo pongo 2 millones. Entonces el gobierno provincial dice, hemos aportado 2 millones de pesos para mantener el boleto y para que funcione normalmente. Entonces nunca llega la sangre al río. Ahora, acá en Formosa, parece que el gobierno provincial no se calienta, no le molesta que haya paros permanentes. ¿Por qué no comparamos con otras provincias a ver si en Corrientes o en Chaco están esos paros, o en Misiones? Esos paros que acá en Formosa hay cada tanto. Acá ya estamos acostumbrados. Acá cada 15 días tenemos paro. Y la gente no sabe si va a tener colectivo, si no va a tener, se van a la parada, no pasa el coso. Bueno, después Jofre te manda una combi de vez en cuando. Bueno, y eso en otras provincias no pasa. Y está bueno contarle a la gente. Esto no pasa en Misiones, no pasa en Chaco, no pasa... Absolutamente. ¿Por qué no pasa? Porque acá le importa 3 velines que el pobre pasajero se quede sin transporte y que tenga que pagar 2.000 mangos desde la Nueva Formosa al centro. No sé cuánto vale. Antes era 1.000 y pico. A ver, bueno, no. Y lo que es peor, Gabriel, y lo que es peor, ya que hablamos de la región, de aprobarse este nuevo aumento que plantea la empresa, que desconocemos el número que analiza el oficialismo, porque lo tienen bajo 7 llaves siempre y no es motivo de discusión. Formosa va a tener probablemente el boleto más caro de la región con el peor servicio de la región. Es un escenario que el vecino tiene que conocer, tiene que tener en cuenta, porque no puede ser que se esté pagando el boleto más caro de la región y, te repito, se tenga el peor servicio de la región. Totalmente. ¿A cuánto se va a ir el boleto si se aprueba este pedido que hizo la empresa? No, bueno, hay un pedido de la empresa, pero no siempre termina siendo el que se le termina, que el PJ le termina dando. Así que podemos hablar de unas estimaciones superiores a los 100 pesos. A los 100 pesos. Así que el vecino vaya preparando lamentablemente el bolsillo, ajustando su presupuesto, porque el PJ nuevamente le va a decir que sí a esta empresa y va a cumplir todos sus caprichos sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de control y con el peor servicio de la región. Enzo, gracias.